Sí, amigos, esta es la segunda parte del programa. Y estoy realmente introduciendo los textos que ustedes tienen a bien enviarnos. Estoy contestando el primero. Fíjense que muchas veces que hay que hablar para explicar una sola cosa, para explicar algo tan sencillo como una condición de un brazo que se le desconecta a este muchacho y dice que sufre mucho de dolor. Yo mencioné el desprendimiento de la mandíbula, que muchas personas a veces bostezando o masticando se le desprende la mandíbula de su articulación, se desprende a veces una rodilla, también le pasa a la rodilla, a los tobillos. Así que hay muchísimos órganos que sufren desgaste y que se sale el hueso de su articulación, y pasa esto porque entonces se lastiman todos esos nervios que están alrededor, todos esos músculos se afectan, se inflaman, y entonces la persona sufre dolores fuertísimos, dolores que son sumamente difíciles de calmar y de desinflamar. En estos casos, pues les recomendé el Calplex, que es el calcio natural más efectivo que hay en el mercado, de la marca Dr. Norman. Les recomendé la sílica, que es la tierra de diatomacia, y también les recomendé un cambio positivo en la alimentación, eliminando las proteínas, que son las causantes de todo este tipo de problemas. Más adelante, ahí voy a ver, estoy seguro que voy a encontrar alguna otra pregunta en la cual tenga que expresarme al respecto, en términos de que si, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver esta. Dios le bendiga, doctor Norman, por su esfuerzo. Pues yo le voy a presentar un problema con mi nieto que tiene 23 años, pues a él le dio unas manchas en el pulmón, le dieron unas manchas en el pulmón, querrá decir, y también le dio pulmonía con pus, y lo de encima del pulmón tenía la cubierta del pulmón, la tenía podrida. Dijeron los doctores y lo operaron y le cortaron un pedazo del pulmón. Está entubado con muchas mangas hasta 4 días. Es en intensivo. Está bien eso. Eso va a levantar, se va a levantar de eso y va a vivir, no va a morir. Contésteme y claro qué debo hacer. Gracias. Él está preguntando si va a morir o va a vivir. Es bien difícil. Yo sé la angustia, yo sé el pesar que debe haber en el corazón de este padre abuelo, ¿verdad? Que tiene este joven con esta condición. Pero realmente si va a vivir o no va a vivir es cuestión de lo que Papá Dios allá arriba decida, y de lo que él haya hecho con su vida y cómo lo haya hecho. Por lo general, estas condiciones, estas enfermedades, como la que este joven sufre, al extremo que ha tenido que ser entubado y que está en intensivo en el hospital, pues obviamente son condiciones que las hemos propiciado nosotros mismos con nuestro estilo de vida y alimentación. Por eso es que yo enfatizo tanto, por eso es que yo lucho tanto, porque después, cuando yo recibo un mensaje como este de un abuelo, de un padre, realmente me da dolor en el corazón el no poderle dar una buena noticia y decirle sí, se va a alentar, porque realmente no puedo hacerlo, porque no sé exactamente con lo que él me dice cuáles son otras condiciones y complicaciones que puedan surgir, no solamente de la condición original, sino del tratamiento que está recibiendo, de la cirugía que ha recibido, de las intervenciones que tengan que hacer, y de la propia intubación, porque cuando el paciente está intubado, pues también tienen que estar succionándole lo que son los líquidos del cuerpo, la flema, la mucosidad. Todo esto tienen que estar succionándolo, porque la misma operación produce más mucosidad. Además, hay una costumbre tétrica en los hospitales que yo pues aprovecho para llamar la atención sobre esto. Se están usando estas combinaciones, estas batidas, estas leches que vienen, que son nutritivas, con una serie de aditamentos y demás, o aditivos, perdón,
de aditivos que se están utilizando para añadírselo a la leche, que se le da a todos los enfermos en todos los hospitales prácticamente. Quiero decirles que esa leche le produce más mucosidad, le produce más flema y no dejan que el paciente se aliente rápidamente. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es prepararle una alimentación en la cual no tuvieran que darle ese tipo de alimentación que se la dan a veces, se la dan de manera, por ejemplo, se la dan por el tubo, se la dan por boca, dependiendo de cuál sea la verdadera condición, si le han hecho una gastrostomía para entonces alimentarlo a través del gastro y demás, pues todo eso tiene que ver con esto que estamos hablando, y la alimentación de un enfermo en el hospital deja por muy lejos de ser una buena alimentación. Sí, cuando usted lee todos los nutrientes que tiene, dice, esto es tremendo alimento, pero cuando vemos las reacciones que esos componentes, porque tiene azúcar de maíz, tienen suero de leche, tienen leche, tienen todos estos productos que producen reacciones inflamatorias y producen reacciones de mucosidad en extremo, pues nos damos cuenta de que es un grave error utilizar este tipo de alimentación en los hospitales, porque se pueden utilizar otras diferentes, se pueden hacer otras alternativas, como por ejemplo hacerle un caldo de vegetales y dárselo. Podemos preparar un puré de papa y zanahoria, que es excelente, y con eso no se produce ningún tipo de mucosidad ni de complicaciones, dependiendo del tipo de enfermo, dependiendo de la condición, dependiendo de las circunstancias, se pueden preparar alimentos. Y en esto el sistema está diseñado para usar estos productos comerciales que ya vienen en una botella, que lo único que hay que abrirlo y echárselo al paciente por el tubo o dárselo por boca, y se resolvió el problema, pero a la misma vez se están creando muchos otros problemas con ese tipo de alimentación en el paciente que está encamado, que está entubado o que está en circunstancias muy particulares, graves en un hospital. Así que ese es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos. Si el paciente sobrepasa eso y sobrepasa la condición y la cirugía y todo lo demás que le hicieron, pues se salva. Pero no soy yo el que lo decido, ni puedo tampoco opinar en cuanto a la pregunta del televidente y del radio oyente que está sumamente preocupado por su nieto, pues si se salvará o no de esta condición. Y realmente nadie lo puede decir. Los mismos médicos hacen el máximo de su esfuerzo. Ellos utilizan todos los recursos que tienen a la mano. Yo sé que en salas de emergencia, en salas de intensivo y en salas de cirugía, todo esto, y en medicina general, se están utilizando todos los recursos que se tienen a la mano. Pero el defecto de todo esto es que esos recursos a veces no son los mejores, por las razones que expresé, porque sobre todo en la alimentación, hasta en la alimentación intravenosa, a veces que se le está dando un suero intravenoso con antibióticos, pues esos mismos antibióticos le crean una serie de complicaciones al paciente, le dan hongos internos, se aumenta la candidiasis, se afecta la digestión. Hay muchísimos problemas que causa, por ejemplo, un suero intravenoso que no sea de agua destilada y componentes vitamínicos. Así que en eso también hay situaciones en donde cada caso en particular hay que verlo desde una óptica diferente. Y para poder yo opinar, yo tengo que tener todo el caso en mis manos, con todos los detalles, laboratorios, situaciones anteriores, cómo llegó el paciente a esas condiciones. Es un historial completo que se necesita tener de un paciente para poder explicar a un familiar qué posibilidades puede tener de salvarse o de no salvarse. Y en estos casos, pues, es triste la situación. Yo
pues le diría al señor que nos escribe, al abuelo que nos escribe, que ore mucho, que lo ponga en las manos de Dios y que tan pronto ese paciente esté en la casa, que ya se lo den de alta, que nos llame de nuevo y nos pregunte para entonces nosotros ayudarle allí a que se restablezca más pronto, porque obviamente no se va a restablecer 100% en el hospital. Los hospitales pues son para estabilizar a los pacientes al máximo de lo que las circunstancias lo permiten, pero finalmente hay que tener en cuenta que el paciente va a llevar un periodo largo de recuperación ante estas circunstancias como la que él describe. De manera que yo les aconsejo, él dice, contésteme claro y qué debo hacer. Pues yo creo que lo mejor que se puede hacer es orar, pedirle a Dios que intervenga. Si hay oportunidad de hablar con el muchacho, confrontarlo también con el Creador, que él pues tenga la esperanza de que pueden ocurrir milagros en estas circunstancias y que todos los días ocurren de gente que con mucha fe se entregan en una cirugía de esta naturaleza, se entregan en un tratamiento clínico, médico, de naturaleza complicada y con diagnósticos reservados, ¿verdad? Y tienen éxito y salen triunfantes y salen y se curan por completo. Y claro, ese proceso en el hogar es tan importante posterior a que lo den de alta, como lo es el tiempo que pase en la clínica, hospitalizado. Y todo eso pues es parte de un solo proceso de recuperación de esa persona. Así que, amigos, a orar y con esperanza de que el muchacho pueda sobrepasar. Es joven, tiene 23 años, lo que quiere decir es que puede fácilmente sobreponerse de esta condición, salir adelante y eventualmente estar bien. Hay unos detalles que me gustaría saber, si me puede volver a escribir, es cómo llegó a estar hospitalizado, si fue un accidente, si fue por una condición, una enfermedad, una situación específica. Todo eso es importante que ustedes lo incluyan cuando hay casos como este, para entonces yo poderles dar una contestación más acertada, más cerca de la realidad, como ustedes se merecen. Así que Dios le ayude con esto y espero que se recupere, que se recobre bien y que me llame también cuando esté recuperado para darle el resto de las instrucciones que me gustaría compartir con ustedes. Tenemos que ir a una pausa, voy a esta pausa y regreso con más de Alternativa Natural en su versión interactiva, contestando los textos que ustedes tienen a bien enviarnos.